1819 es trascendental en el proceso separatista del Perú, puesto que en este año se suscribió el llamado Tratado Particular entre el Estado de Chile y el de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este tratado es el probable punto de partida de la definitiva expedición libertadora del Perú y en su artículo 1 dice: conviniendo ambas partes contratantes los deseos manifestados por los habitantes del Perú y con especialidad por los de la capital de Lima, de que se les auxilie con fuerza armada para arrojar de allí al gobierno español. A pesar de eso, puede considerarse 1817 el año en el cual la Expedición Libertadora del Sur inicia su intervención directa en el proceso, pues ese año San Martín envía diversos emisarios al territorio del Virreinato del Perú con el objeto tanto de ponerse en contacto con reconocidos patriotas como para estudiar el ambiente reinante en ese territorio. En noviembre de ese año llega a Lima Domingo Torres, enviado con la misión de proponerle al propio virrey Pezuela un canje de prisioneros, pero en realidad con la secreta finalidad de hacer contacto con patriotas peruanos. El contacto principal fue Remigio Silva, destacado patriota, miembro de la red de conspiradores en la entonces capital del Virreinato del Perú, y que el 26 de septiembre de 1809 fuera condenado por esta razón a algún tiempo en prisión junto a su hermano Mateo. En 1919 se realiza el envío al Perú de dos cruceros que estuvieron al mando de Lord Thomas Cochrane. El primero se llevó a cabo entre enero y junio de 1819. La escuadra zarpó de Valparaíso el 14 de enero. Fue en circunstancias en que, tras efectuar un largo bloqueo sobre el Callao y otros puertos de la costa peruana, el convoy se encontró frente a aquel puerto sin agua, pues la poca que quedaba se había contaminado, los víveres se encontraban en mal estado y lo que tenían solo alcanzaría para 4 días. La escuadra había intentado desembarcar en distintos lugares, entre ellos Pisco y Chancay, pero ante la hostilidad encontrada, desistió. Bajo estas condiciones, la flota se encontraba perdida, dispuesta a retirarse o a llevar a cabo alguna acción desesperada para obtener agua y víveres. Fue en Huacho donde finalmente desembarcó el día 28 de marzo de ese año de 1819, produciendo así el primer desembarco en nuestro país de una escuadra insurgente, cuyo propósito era iniciar el proceso de libertad definitiva del Perú. Y en Huacho no solo encontró agua y víveres necesarios para continuar el bloqueo y para regresar a Valparaíso, sino además el total apoyo entusiasta de los habitantes de este pueblo. El virrey Pezuela, en sus memorias, escribió al respecto: la conducta de este pueblo todo de indios no se quedó en recibir, auxiliar, vender víveres y pasar a bordo sus habitantes, sino que se extendieron a darles continuos avisos de la marcha de nuestras tropas, a guiarlos y conducir sus cañones contra Huaura. Tuve aviso de Huacho, participándome, que los enemigos habían desembarcado el día 29, 400 a 500 hombres, dirigidos a Huaura, que tomaron con muy poca resistencia, auxiliados de todos los indios del numeroso pueblo de Huacho, que al instante se unieron a ellos. Lo mismo ejecutaron casi todos los habitantes de Huaura, a excepción de muy pocos buenos españoles. Pezuela entonces nombró a Rafael de Ceballos, comandante del batallón de Cantabria, jefe de una partida que debería marchar hacia Huacho y Huaura con un total de 700 efectivos. Encargaba a Ceballos no solo el mando militar, sino también aprender y juzgar a todos aquellos habitantes que hubiesen auxiliado
a la escuadra de Cochrane. Mientras tanto, Lord había ordenado abandonar Guaura. Parte de la escuadra se dirigió hacia el Callao y parte hacia Supe. Hacia este último lugar llegó el propio Cochrane. Aquí ocurriría un hecho de trascendencia histórica, indicador de la actitud favorable del pueblo peruano en apoyo a la independencia, hecho que poco tiempo después ocurriría con la presencia del Ejército Libertador del Perú y con la anterioridad a la proclamación de la independencia desde Guaura y Lima. Este hecho es la proclamación de la independencia por el pueblo de Supe, que ocurrió el día 5 de abril de 1819. El propio virrey Pezuela da precisos datos sobre el particular y consigna en sus memorias. Los vecinos de Supe se juntaron en cabildo el día 5, proclamando la patria y ofreciendo sus esfuerzos a favor de ella. Los dirigentes de este movimiento fueron Andrés de los Reyes, Cayetano Requena, Juan Fonseca, Manuel Fonseca, Juan Franco, Manuel Villanueva, Juan Aranda, Doroteo de los Santos, el Sambo Luis Risco y Francisco Vidal, Supano, que llegaría a ocupar la presidencia del Perú en 2 breves periodos y fue conocido como el primer soldado del Perú, debido a que se sumó desde muy joven a la causa de la independencia, teniendo una destacada actuación en un importante episodio de la independencia de Chile, conocido como la Toma de Valdivia. A consecuencia de estos sucesos, se abrieron 3 procesos. El primero de ellos en Huacho, a aquellos naturales que habían auxiliado a la escuadra de Cochrane. De este proceso resultaron inculpados 8 indios y una mujer, condenados a la pena de muerte, llevándose a cabo dicho castigo solo con 4 de ellos, pues los otros 4 y la mujer fueron perdonados. El segundo proceso, comenta Pezuela, fue abierto por la infidencia cometida en el pueblo de Supe, donde recibieron a los enemigos con la mayor demostración de amistad. Tuvieron cabildo abierto, donde juraron la bandera de ellos y a su causa de independencia de una manera escandalosa, que excepto uno que otro que huyó, casi todos los restantes abandonaron la causa del rey, prestándoles toda clase de auxilio. El tercer proceso se instauró contra Anselmo Rojas, fraile guardián de San Francisco, los frailes Juan de Belén, Vicente Sevilla y el limosnero de los santos lugares, sentenciados a ser reprendidos por sus respectivos prelados, y además a don Marcelo Saldamando, quien fue sentenciado a 4 años de prisión, acusado de haber estado a bordo de los buques insurgentes que fondearon en el puerto de Huacho. Fue el propio Saldamando quien informa en un descargo posterior a su libertad que gracias a las gestiones del ciudadano don Manuel Velázquez se salvaron 4 de los condenados y una mujer, salvándolos en suerte de dados, a instancia y arbitrios del subdelegado Manuel Chirinos, el alcalde Baltasar de la Rosa, junto a otros buenos vecinos, casi presenciándolo todo Andrés Reyes con Juan Franco. Baltasar de la Rosa se encargaría 1 año y medio después, en una actitud discutible, proponerle a los españoles la defensa de las playas de Huacho en contra de la escuadra libertadora, comandada por José de San Martín, debido a que la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812 le permitía sentirse ciudadano español y súbdito del rey, actitud que cambiaría poco después Baltasar de la Rosa y de manera conveniente. A propósito de Reyes y Franco, W. Stevenson, secretario durante largo tiempo de Lord Cochrane, escribe en su descriptiva narrativa de 20 años de residencia en América lo siguiente: el 29 de marzo, parte del escuadrón ancló en la bahía de Huacho para obtener noticias de los patriotas en la playa. Después de esto, Stevenson confirma su inusitada presencia en los hechos de esta manera: tales fueron los sentimientos de la gente de esta parte del Perú,
que los habitantes de la villa llamada Supe depusieron al alcalde, que era un español, y se declararon ellos mismos independientes. Después que partió la escuadra, los cabecillas principales, Villanueva y Aranda, se retiraron al interior de las haciendas. Ellos, junto con Reyes, un respetable hacendado, Requena, un sacerdote, y yo, fuimos convocados a una corte marcial. En una carta escrita el 17 de abril de 1819 y enviada a Felipe Antonio de la Torre y de Campos por el sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro, este escribe: a pesar de las órdenes de Cochrane, algunos se excedieron a robar, y más abajo en Guaura, lo que obligó al Lord a ahorcar a 3 y dar orden a los indios de que descubriesen a los demás delincuentes para ejecutarlos. Los pueblos de Huacho y demás, donde estuvo el enemigo, sufren ahora la visita de la justicia. Al arribo del enemigo, se alarmaron los negros de la hacienda de Andahuasi y se pasaron varios a Cochrane, pero éste restituyó al dueño 5 de ellos amarrados, diciendo a su amo que los castigase, pues él no venía a proteger rebeliones de esclavos. Este suceso contendrá a la esclavatura, ya casi alzada, con la esperanza de que San Martín venía a darles libertad. Después del último evento mencionado, la escuadra, a mando de Cochrane, comenzó el retorno a Chile, pero antes de eso tuvo que volver a Supe, donde el 8 de mayo hizo desembarcar un contingente de 40 hombres al mando del mariscal Guillermo Miller. La segunda travesía de Cochrane por la costa del Perú se realizó entre septiembre y diciembre de 1819. A diferencia de la primera travesía, esta segunda no dio como resultado ninguna proclamación de la independencia. Es innegable que toda esta red de patriotas de Supe funcionaron como informantes. No solamente lograron toda la logística indispensable para recibir a los más de 3.000 hombres que componían la escuadra libertadora, que desembarcó finalmente en el puerto de Huacho el 10 de noviembre de 1820, sino que suministró durante mucho tiempo información técnica importante que contribuyó, entre otras cosas, a que Alberto Bacler d'Albe, ingeniero militar, que después de trabajar al lado de Napoleón llegara a nuestras costas a bordo de la escuadra, creara los planos militares a usarse, de los cuales tenemos conocimiento de la existencia de al menos 3 de ellos, el de Lima, Pisco y el de Huaura. Este último contiene informaciones muy exactas de la ubicación de las poblaciones, caminos, iglesias, vados del río y de la antigua toma de Huacho, usada hasta la actualidad.
repasando el patriótico alborozo de los valles de la provincia de Chancay, hoy de Huaura, al recibir en 1819 la visita de las naves insurgentes que meses después condujeron a Paracas la expedición libertadora comandada por el generalísimo José de San Martín, vemos que fue una de las manifestaciones de la perseverancia con la que los peruanos, desde los primeros instantes de la dominación española, se rebelaron contra la conquista. Aunque este destello de libertad y cruento esfuerzo para obtenerla fue, como otros, ahogado por los medios materiales superiores, los ilustres patriotas, cuyos nombres acabábamos de aclamar, dejaron indeleble en la historia del Perú la fecha 5 de abril de 1819 como efeméride de gloria e independencia del pueblo de Supe.